que es la soberbia de Felipe Calderón lo que lo mueve, pero en estos momentos es el miedo. ¿Cómo ves tú a Felipe Calderón con un juicio o arreglo, dependiendo de lo que ocurra en el caso de Genaro García Luna en Estados Unidos? Mira, a mí no me gusta especular sobre el estado emocional de las personas, sobre todo pues porque yo no puedo verlo, no lo conozco. Lo que sí te puedo decir es que en enero y febrero de este año, en los últimos viajes que hice a México, hablé con personas muy cercanas a él, muy cercanas a él, que señalaban que estaba muy nervioso, que estaba buscando incluso algún tipo de consejo para saber hasta dónde estaba llegando esta situación de Genaro García Luna, pues que imagino tenía motivos para estar nervioso. Ignoro si hasta el día de hoy está preocupado, pero en aquel momento sí tengo entendido, de acuerdo a la información que obtuve, estaba muy preocupado por su situación. Y yo creo que no solo él debería estar preocupado, sino muchos otros, porque estamos hablando que García Luna trabajó en el sexenio de Vicente Fox, tomando como titular de la Agencia Federal de Investigaciones, después como secretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Felipe Calderón, y después estuvo obteniendo recursos públicos y se le estuvo encubriendo en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, estamos hablando de una larga lista de al menos 3 presidentes que podrían ser bocados apetitosos, por llamarlo de alguna manera, para el gobierno americano, si García Luna decide copiar. Anabel, esto es importante lo que está señalando, porque se habla de García Luna, se habla de Calderón, se habla de Fox, pareciera que se habla de Calderón para abajo, pero sería ilógico, sería ingenuo pensar que si esto estaba ocurriendo en el sexenio de Calderón, se cortó de tajo en el 2012. ¿Qué nos puedes decir de un Genaro García Luna que deja de ser el secretario de Seguridad Pública, pero que deja tendidas sus redes en un sexenio, como le llamamos muchos, infernal de Enrique Peña Nieto, en el que hubo un triángulo de simulación, corrupción, impunidad? Bueno, por supuesto, digo, y eso está ya documentado por la propia Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por el señor Santiago Nieto, que por cierto es un funcionario muy acuicioso y muy exacto en lo que hace. Él ya desde diciembre, después del arresto de García Luna, habló de cómo en el sexenio de Enrique Peña Nieto se le giraron recursos públicos por más de 2.000 millones de pesos a García Luna. Como si además García Luna necesitara ese dinero, porque ya bastante tengo entendido, recibido del cártel de Sinaloa, de acuerdo a los propios testimonios que se vertieron en el juicio del Chapo Guzmán y de acuerdo a lo que el propio Vicentillo narra en su diario, etcétera, etcétera. Pero como si no fuera poco, cuando las personas son así, pues son insaciables. Entonces, aún así, en el sexenio de Enrique Peña Nieto recibió más de 2.000 millones de pesos de recursos públicos. Entonces, estamos hablando de que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y también hay que decirlo, durante el gobierno de izquierda de la Ciudad de México, cuando era Alejandro Mancera el jefe de gobierno del Distrito Federal, pues también el gobierno del Distrito Federal le giró varios millones de pesos a el señor García Luna. Entonces estamos hablando de que sí, en ese sexenio, en diferentes ámbitos de gobierno, hubo autoridades que siguieron protegiéndole y dándole más recursos. Te refieres a Miguel Ángel Mancera, ¿no? El ex jefe de gobierno. Es Sí, correcto. Y Anabel. debo decir que Sí. este recibir recursos públicos es una estrategia fundamental para el lavado de dinero. Si tú tienes una serie de actividades y de recursos y de propiedades que no puedes justificar legalmente, necesitas recibir dinero legal para decir, mira, es que como ahora tengo este dinero legal, es que puedo comprar estas cosas. Digo, eso lo hacen lavadores de dinero muy rudimentarios, porque finalmente se puede seguir la tracha del dinero, se puede seguir el trazo del dinero, la trayectoria, y saber, bueno, pero tú esta casa te la compraste en 2010,
No te la compraste en 2014 cuando recibiste los millones, pero bueno, supongo que es un intento para justificar propiedades en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo recibo dinero limpio y gasto mi dinero sucio. Es un esquema ya muy tradicional que yo he estudiado durante mucho tiempo y que me ha sido corroborado incluso por narcotraficantes y por abogados de narcotraficantes y por autoridades. Entonces estamos hablando de que esa era una manera de proteger a García Luna en aquel gobierno de Enrique Peña Nieto. Si Felipe Calderón